Quisiera en primer lugar agradecer a la hermana Annalise Mais y a los colegas del Centro de Investigación Edith Stein por invitarme a participar en primer lugar en el centro y en segundo lugar por invitarme a participar en este simposio internacional. Como decía el profesor Lambert, que bien conoce la Universidad Católica del Maule, me voy a concentrar en el concepto de empatía en Max Scheler y en Edith Stein, particularmente en la tesis de doctorado de Edith Stein, que ha sido nombrada por el profesor de la Maza antes y por el profesor Crespo. La tesis de doctorado de Edith Stein, dirigida por Edmund Husserl, denominada Sobre el problema de la empatía, que la Santa Carmelita defendió el 3 de agosto de 1916 en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, pero que fue publicada el año siguiente, en 1917, constituyó para mí una tarea pendiente que recién puedo desarrollar en el marco del presente simposio internacional. Digo que para mí es una tarea pendiente porque supe de su existencia en el marco de una investigación sobre la relación entre Heidegger y Scheler. En esa ocasión buscaba determinar el aporte filosófico que Scheler tiene en el pensamiento de Heidegger, fundamentalmente en Ser y Tiempo. Para ello estudié algunos puntos de una obra poco conocida de Max Scheler, denominada Acerca de la fenomenología y teoría del sentimiento de simpatía y del amor y del odio, que es del año 1913, que tiene un anexo muy relevante titulado Sobre el fundamento de la suposición de la existencia del yo ajeno, y que constituye la primera versión de un texto posterior de Scheler, bastante más conocido, que es Esencia y formas de la simpatía, del año 1923. Me voy a referir a este texto del año 13 como el libro de la simpatía o el Sympathiebuch. Este Sympathiebuch constituye un punto de referencia y de discusión obligada para Edith Stein, como lo evidencia entre otros el capítulo 6 de su tesis de doctorado denominado Confrontación con la teoría de Scheler sobre la aprehensión de la conciencia ajena. Cabe preguntarse en consecuencia cuál es el interés de Edith Stein por las investigaciones de Max Scheler en relación con la empatía. La hipótesis que quiero sostener en la presente ponencia es que Edith Stein pone las bases de una interpretación filosófico-religiosa o filosófico-espiritual de la empatía, dando un paso más allá de las investigaciones y críticas de Max Scheler al respecto en el libro sobre la simpatía. Dicho de otra manera, al entender Edith Stein la empatía como la experiencia del sujeto ajeno y de su vivencia, y extenderla no solo a la relación con los otros seres humanos, sino que también a Dios, pone los fundamentos de un rendimiento filosófico-religioso de esta problemática cardinal de la fenomenología que no se encuentra, al menos expuesto de esa manera, en el libro sobre la simpatía de Scheler. Y ahí la originalidad de Stein. Consecuencias que, por ejemplo, mostró el profesor de la Maza en su exposición anterior. Para sustentar dicha hipótesis, se hace necesario explicar tanto la discusión que lleva a cabo Scheler en el mencionado libro sobre la simpatía, como Stein en su tesis de doctorado en filosofía. No desarrollaré el muy interesante contexto histórico-filosófico en el que se enmarca la discusión sobre la empatía. De este modo, dividiré la presente ponencia en tres momentos. El primero, la empatía para Max Scheler; el segundo, la empatía para Edith Stein; y el tercero, un par de palabras finales. La empatía para Max Scheler. La discusión sobre la empatía en el pensamiento de Scheler se encuentra en el anexo del libro sobre la simpatía. El anexo presenta un subtítulo que ya mencioné acerca del fundamento de la suposición de la existencia del otro yo. Scheler parte de la siguiente constatación: cuando nosotros nos compadecemos, damos por supuesto en ello la existencia de otra esencia. La pregunta de Scheler es entonces comprensible: ¿cómo alcanzamos la suposición de esta existencia misma? O formulado de otro modo, ¿qué tipo de actos son aquellos en los cuales aquel conocimiento se origina y cuáles datos son aquellos que nosotros precisamos para tal suposición? Con otras palabras, ¿qué hechos de la conciencia pueden fundar la existencia del otro? Para responder estas interrogantes, Scheler analiza críticamente las teorías de su época que explican tal fenómeno. Ellas son la teoría de las inferencias de analogía, de Analogie-Schlüsse, y la teoría de la empatía, la Einfühlung. Por una cuestión de tiempo, omito la presentación de las inferencias de analogía, la crítica que desarrolla Scheler en este texto. Me concentro entonces en la crítica de Scheler sobre un tema no menor dentro de la fenomenología, como lo presentó el profesor Crespo, que es la empatía, que en el tratamiento de Scheler se inicia con una breve historia de dicha teoría.
Ella tiene un protagonista principal, la estética. Se pueden mencionar en este marco los nombres de Wilhelm Perpet, Friedrich Theodor Vischer, Robert Vischer, Theodor Lipps y Antonin Prantz. Lipps, por ejemplo, considera que la percepción sensorial nos proporciona cosas, objetos físicos, cuerpos y movimientos, los que no son interpretados necesariamente como propios de seres humanos. De ahí considera Lipps pertenece al ser humano la vivencia psíquica, la que nunca se nos da mediante percepciones sensoriales, sino que mediante percepciones internas. Esto es, se nos da como vivencias propias. La empatía es para sus partidarios una característica de la naturaleza humana, que está compuesta por dos momentos, el instinto de imitación y el instinto de manifestación vital, según Scheller. La empatía funciona entonces de la siguiente manera. Mariano daba ejemplos, de la masa daba ejemplos futbolísticos, lo mío es un poco más riguroso. Yo veo como otro cuerpo se mueve de una manera determinada. Por ejemplo, él camina a zancadas y tiendo a imitarlo, es decir, me muevo de la misma manera, yo camino a zancadas. En esa tendencia al movimiento yace, gracias al instinto de manifestación vital, en una vivencia determinada y propia. Dicho de otra manera, yo empatizo mi vivencia con el cuerpo visto. Yo, por decirlo así, penetro en el otro de tal manera que lo que yo siento al andar a zancadas me ayuda a saber lo que siente el otro cuando anda a zancadas. Hechas estas declaraciones históricas, me concentraré en la presentación de los dos argumentos de Scheller contra la teoría de la empatía. Scheller sostiene, en primer lugar, que la teoría de la empatía, cito, nos da una hipótesis sobre el procedimiento mediante el cual alcanzamos una suposición, pero nunca es capaz de asegurarnos los fundamentos de esa suposición. Fin de la cita. En otras palabras, la doctrina de la empatía sería incapaz de diferenciar aquellos círculos de casos donde involuntariamente un yo o un alma empatizan. Dicho en términos más sencillos, la teoría de la empatía para Scheller no es capaz de, cito, separar la fuente del conocimiento de la existencia del yo ajeno de la pura empatía estética del yo. Por ejemplo, en un retrato o de Hamlet del gesto corporal de un actor. Y a continuación comenta agudamente Scheller, precisamente aquí no hay nada que decir respecto de qué dato el proceso de la empatía debe coincidir con el propio yo. Fin de la cita. Uno podría decir, argumenta Scheller, que serían necesarios contenidos ópticos de movimientos de expresión o por lo menos modos de comportamiento de una esencia viva. Para ello, es a su juicio una respuesta insuficiente. Cito a Scheller, ¿qué imágenes ópticas de algún movimiento son imágenes de movimientos de expresión? Es un criterio, el cual supone del mismo modo el conocimiento del fundamento de un algo ajeno y animado. Su interpretación como expresión no es el fundamento, sino que la consecuencia, dice Scheller, de esa suposición. Fin de la cita. Con este juicio lapidario, sentencia Scheller su primera crítica a la teoría de la empatía. La segunda crítica de Scheller a la teoría de la empatía es la siguiente. Finalmente, dice Scheller, la teoría de la empatía no lleva al contenido de la suposición de la existencia de un yo ajeno, a saber, de un yo ajeno individual. Fin de la cita. Dicha teoría sería capaz solo de sustentar la creencia según la cual mi yo yacería allí una vez más. Sin embargo, ella nunca sería capaz de sustentar este yo como ajeno u otro. En otras palabras, la teoría de la empatía solo logra explicar la ilusión en que sucumbimos cuando uno cree que una parte mía de mi yo se encuentra en el yo ajeno. La objeción de Scheller apunta entonces a discutir el supuesto de Lipps, según el cual el yo empático sería una proyección, un reflejo o una especie de radiación de mi propio yo en la aparición sensorial de un cuerpo ajeno. No hay para Scheller duplicado ni copia de mi propio yo posible. A partir de lo anterior, Scheller sustenta la siguiente tesis, que refuta la teoría de la empatía. Solo porque nosotros sabemos que el yo ajeno es un individuo, nosotros sabemos que es un otro. Esto no es al revés, es decir, que es un individuo porque es un otro. Luego, el saber de individuos ajenos incluye no solo el saber que ellos poseen una determinada corporalidad, sino que sobre todo el saber que, cito, nosotros nunca adecuadamente podemos comprenderlos en su peculiar e individual esencia.
En consecuencia, la crítica de Scheller a la teoría de la empatía alcanza una conclusión negativa. La empatía, no es capaz de explicar razonablemente la existencia del otro ajeno o extraño. Por ende, la alternativa de Scheller es recurrir a la fenomenología para encontrar solución a este problema. Dejémosla, dice Scheller, aparte seriamente y en general todas las suposiciones realistas y practiquemos reine Phänomenologie, fenomenología pura. Scheller considera que las vivencias son sencillamente dadas sin necesariamente tener que ser calificadas como propias o ajenas. No acontece, como supone, por ejemplo, la teoría de la empatía, que a partir de un material dado en primera instancia, nuestras vivencias propias nos hayan formado imágenes de vivencias ajenas, sino que, y en una cita que es muy relevante para Edith Stein, Scheller sostiene, lo cito a Scheller, hay una corriente indiferente de vivencias. Esta corriente indiferente de vivencias fluye en primera instancia allí, la que contiene tanto vivencias propias como ajenas de modo inseparable y mezcladas unas con las otras. Y en esa corriente se forman gradualmente firmes y configurados remolinos, los que remolcan siempre lentamente nuevos elementos de la corriente en su círculo. Fin de la cita. Por un lado, Scheller se distancia definitivamente en esta cita de una concepción de la empatía al estilo de la egología monadológica, en el sentido que el profesor Crespo lo citaba antes y que Husserl expuso o expondrá posteriormente en la quinta meditación cartesiana. En otras palabras, supera la concepción según la cual dos mónadas son las que desarrollan el proceso intersubjetivo. Para Scheller, salimos de nosotros mismos para, por decirlo así, reconocernos en el otro. Él ejemplifica su tesis aludiendo a las vivencias de la vida infantil, las que se construyen habitualmente en relación con los padres, el entorno, los parientes, los hermanos mayores, la ciudad natal, el país de origen, etc. Me corresponde entonces ahora abordar la manera en que Edith Stein tematiza la empatía en su tesis de doctorado en filosofía. La empatía para Edith Stein. El texto de Edith Stein sobre el problema de la empatía tiene una estructura y un estilo propio de una tesis de doctorado, lo que facilita la lectura y la identificación de las problemáticas en su interior. Desde la primera página de la tesis queda planteado el problema relativo a la empatía. Cito a Edith Stein: en la base de toda controversia sobre la empatía subyace un presupuesto tácito. Nos están dados sujetos ajenos y sus vivencias. Fin de la cita. Stein comienza su tesis describiendo la empatía en comparación con otros actos, por ejemplo, con el recuerdo, la espera y la fantasía. En ese contexto es donde ella plantea su tesis principal, cito a Stein. Así tenemos en la empatía un tipo sui generis de acto experiencial. La empatía que considerábamos y tratábamos de describir es la experiencia de la conciencia ajena en general, sin tener en cuenta de qué tipo es el sujeto que tiene la experiencia y de qué tipo el sujeto cuya conciencia es experimentada. Fin de la cita. El problema está para Stein que el discurso filosófico tradicional ha tratado solo del yo puro, del sujeto del vivenciar, pero no necesariamente del otro. Y ese es uno de los intereses centrales de Stein al abordar el problema de la empatía. Cito a Stein. Así aparece la experiencia que un yo en general tiene de otro yo general. Así aprende el hombre la vida anímica de su prójimo, pero así también, como creyente, el amor, la cólera, el mandamiento de su Dios. Y no de modo diferente puede Dios aprender la vida del hombre. Fin de la cita. De esta manera comienza a extraer Stein el rendimiento filosófico religioso de la empatía que, como sostuve, no es tomada en consideración por Scheller. Antes de continuar con las ideas de Stein sobre la empatía, considero necesario responder brevemente una pregunta que está abierta, citando al profesor de la Masa, que está votando a propósito de la metáfora futbolística, que es ¿cómo refuta Edith Stein las críticas de Scheller a la empatía? Stein le dedica al parágrafo, como decía yo antes, 6 de su tesis, que se denomina Confrontación con la teoría de Scheller sobre la aprehensión de la conciencia ajena. Stein sostiene que debe medir, comparar la empatía con una teoría de la conciencia ajena, la de Scheller, que se aparta de todas las reseñadas hasta ahora. Ella, en su tesis de doctorado, del mismo modo que Scheller, en el libro sobre la simpatía, pasa revista a las teorías explicativas modélicas en ese tiempo de la relación con la conciencia ajena, es decir, la teoría de la imitación,
la teoría de la asociación y la teoría de la inferencia de analogía. Como se dijo, Scheller se diferencia de ellas, pero a su vez Stein lo hace de Scheller. La crítica de Stein se centra en uno de los pasajes ya citados del anexo del libro sobre la simpatía schelleriano. Cito a Stein: según Scheller, sostiene Stein, el yo ajeno con su vivencia es percibido igual que el propio. En el origen, y cita Stein a Scheller, hay una corriente indiferenciada de vivencias, desde la que solo poco a poco cristalizan hacia afuera las vivencias propias y ajenas. Fin de la cita. El punto central de la crítica de Stein a Scheller estriba entonces en que, cito de nuevo a Stein, en que si se toma en serio su discurso, el de Scheller, el discurso de la corriente indiferenciada de vivencias, no es posible entender cómo se debe llegar a una diferenciación dentro de ella. Fin de la cita. Más aún, la mencionada idea schelleriana es para Stein irrealizable, pues cada vivencia es esencialmente vivencia de un yo y fenomenalmente tampoco es separable en absoluto de él. En ese sentido, propio y ajeno, las vivencias propias y ajenas, pertenecen para Stein a distintos individuos y no a una especie de marea de vivencias, es decir, pertenecen a diferentes sujetos anímicos sustanciales cualitativamente formados. Para Stein, entonces, estos individuos y sus vivencias deben ser accesibles de la misma manera que la percepción interna. Dejo aquí, por una cuestión nuevamente de tiempo, otros detalles de la crítica de Stein a Scheller para concentrarme más bien en su propuesta teórica. Dos son las preguntas que quisiera formular para ir ya terminando. La primera es, ¿qué entiende entonces Stein por empatía? Y la segunda es, ¿cuál es su alcance? El planteamiento de Stein sobre la empatía se encuentra en la tercera parte de su tesis, denominada La constitución del individuo psicofísico. Stein considera que, citó a Stein, que lo que hemos hecho hasta ahora era una descripción de la esencia de los actos de empatía. La mayor tarea, con diferencia, está todavía ante nosotros: el tratamiento de la empatía como problema de constitución, o sea, la solución de la pregunta sobre cómo se constituyen en la conciencia las objetividades de las que hablan las teorías usuales de la empatía, a saber, individuo psicofísico, personalidad y semejantes. En este esfuerzo, Stein quiere dejar sentado en primer lugar el yo individual o individuo, y de este modo lo define Stein. El individuo es un objeto unitario, cito, en el que la unidad de conciencia de un yo y un cuerpo físico se ayuntan, dice la traducción, se relacionan, está traduciendo el verbo zusammenschließen en alemán, inseparablemente, por lo que cada uno de ellos adquiere un nuevo carácter. El cuerpo aparece como cuerpo vivo, hacía referencia a ello el profesor de la Maza antes, la conciencia como alma del individuo unitario. Fin de la cita. En otras palabras, Stein está describiendo fenomenológicamente su concepción de, me parece, la persona humana. Con todo, ella entiende que el problema de fondo de la empatía es mostrar cómo se constituye para nosotros el individuo ajeno. En otras palabras, le interesa abordar a Stein las relaciones intersubjetivas, la capacidad de comunicación con el otro, en definitiva, la posibilidad de empatizar. Sintetizaré el argumento de Stein siguiendo en este punto el trabajo filosófico de Miguel García Baró en su libro Vida y Mundo, principalmente por las ejemplificaciones que él desarrolla. García Baró, cuestión que suscribo, considera que tres son los componentes de la empatía en el pensamiento de Stein: la representación, la inmersión y la síntesis. Veamos primero la representación. Toda empatía es una intuición representativa donde hay una vivencia que se enfrenta a mi conciencia. Cito acá el ejemplo de Baró porque es muy bueno. Mi hijo, dice Baró, vive originariamente su alegría, aunque no reflexione en ella en absoluto. Se sabe alegre. Yo, en cambio, solo la represento. Fin de la cita. El segundo componente de la empatía es la inmersión. En este grado segundo, me sumerjo en la vivencia del otro, o dicho de otra manera, me sumerjo en la representación, por cierto, con una intensidad que admite amplísimos márgenes de variación. Siguiendo el ejemplo de Baró, la alegría de mi hijo, cito a García Baró, no es tan solo el objeto de una intención consciente mía, sino que me ha llevado a sí misma y estoy vuelto al objeto de ella como lo está el niño. Estoy, por así decir, más que frente a él, junto a él, mirando en su misma dirección.
aunque siempre siga haciéndolo con una mirada que es distinta de la suya. Finalmente, el tercer componente de la empatía es la conciencia de la síntesis. Este tercer grado es regresar a la objetivación del principio de todo el proceso, pero habiendo ganado la explicitación del sentido que ha sido recorrido. Para concluir el ejemplo que propone García Baró, ahora, dice Baró, al vivir en esta síntesis final, al regresar de mi viaje por lo reproducido, ya entiendo, ya conozco bien, ya me represento viva y fresca la alegría del niño tras haberme introducido, por decirlo así, en ella y haber seguido sus propios caminos. Fin de la cita. Con esto espero haber contestado la primera de las preguntas acerca de la comprensión que tiene Stein sobre la empatía. Me resta entonces bosquejar sus alcances, cuestión a la que se refiere Edith Stein en la cuarta parte de su tesis. Al inicio, ella retoma sus desarrollos previos. Cito a Stein. Al yo individual, cuya constitución nos ocupó hasta ahora, lo consideramos como miembro de la naturaleza. Al cuerpo vivo, como un cuerpo físico, entre otros. Al alma fundada en él como padeciendo y ejerciendo efectos, incorporada a la conexión causal, a todo lo psíquico como a un acontecer natural, a la conciencia como una realidad. La conciencia se nos mostraba no solo como acontecer casualmente condicionado, sino a la vez como constituyendo un objeto, con lo que sale del entramado de la naturaleza y se la coloca enfrente. Y aquí viene el punto que me interesa, la conciencia como correlato del mundo de objetos no es naturaleza, sino espíritu. Fin de la cita. En otras palabras, pareciera que el punto de partida de la interpretación del ser de la persona fuera el natural. Sin embargo, para Stein debe tener un carácter personalístico. De hecho, pone su énfasis en la conciencia del individuo en cuanto que es la que constituye el objeto. En ese sentido, su visión de la conciencia va entendida como espíritu y no como algo de orden natural. A su juicio, la empatía se mueve en este campo espiritual. Con todo, Stein en su tesis de doctorado en filosofía no desarrolla, creo yo, plenamente estas ideas. Al final de ella deja abierta más bien interrogantes de carácter religioso. Cito a Stein una pregunta, pero ¿cómo están las cosas respecto a las personas espirituales, puras, cuya representación no encierra contradicción alguna? ¿No es pensable ninguna relación entre ellas? Ha habido hombres que creyeron experimentar la acción de la gracia divina en un cambio repentino de su persona. Mientras tanto, cedo a investigaciones ulteriores la respuesta de la pregunta planteada y me conformo aquí con un non liquet. Fin de la cita. Un ejemplo de estas investigaciones de carácter religioso lo constituye un breve texto denominado Causalidad psíquica del año 1918, donde Stein sostiene que la fuerza espiritual del ser humano encuentra su alimento en el mundo de los valores naturales, pero también en Dios y en los otros hombres. Palabras finales. El problema de la empatía es un problema tremendamente actual, me parece. Su intensidad puede ir desde un plano tan trivial como cómo entender el dolor de muelas de mi amigo, la alegría de mi hijo, que proponía García Baró, o el dolor de un desconocido. El tema de la empatía nos permite explicar entonces las relaciones con nuestros semejantes, de alguna manera. Es, en definitiva, una invitación, creo yo, a ponernos en el lugar del otro. Esta problemática que parece tan teórica está siendo utilizada para ámbitos tan disímiles como el de la salud o el religioso. En el ámbito de la salud, la empatía es crucial en la formación de profesionales de la salud que tienen como lógica el cuidado de los pacientes. En el plano religioso, bien lo saben muchos de ustedes, tiene que ver con el acompañamiento de las penas y las alegrías, los dolores y los goces de nuestros semejantes. En este plano es muy interesante el aporte que hace Edith Stein, que puede sintetizarse de la siguiente forma. Para ella, el ser humano no se comprende sino como un ser espiritual, capaz de salir de sí, de trascenderse. En segundo lugar, el ejercicio de la empatía es fundamental para que el ser humano reconozca a los otros como sujetos de experiencia y no como meros objetos. Y en tercer lugar, en definitiva, el problema que le interesa resolver a Stein es el de la persona como sujeto espiritual, problema que será, me parece, la base de investigaciones posteriores. Muchas gracias.